Egunon guztioi. Eta iruditzen baldin bazaizue, eta pers baldin bazaudete hasi egingo naiz, gaur kontseiluan tratatu ditugun gaiak zuekin partekatzen. Gobernu kontseiluak gaur, hezkuntza sailak proposatuta, 4 milioi euro onartu ditu hezkuntza indartzeko programak, ekintzailetza eta lanbide heziketako ikasleak enpresetan egoteko bekak garatzeko. Zehazki, Eusko Jaurlaritzak guztira 2,7 milioi euro bideratuko ditu dirulaguntzetan, 24-25 ikasturte honetan, ikasle sartu berrientzako hizkuntza indartzeko programak gauzatu daitezen. Laguntza lerro honek erantzuna eman nahi die hizkuntza ezagutu gabe hezkuntza sisteman sartzen diren ikasle berriei. Hizkuntza indartzeko programa Euskal Hezkuntza Sistemaren tresnetako bada, aukera berdintasuna eta aniztasunarekiko errespetua bermatzen duena. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, ha aprobado 4 millones de euros para desarrollar programas de refuerzo lingüístico, emprendimiento y becas para la estancia en empresas de alumnos y alumnas de formación profesional. En concreto, el Gobierno vasco destinará este curso 24-25 un total de 2,7 millones de euros en subvenciones para la ejecución de programas de refuerzo lingüístico y para el alumnado de reciente incorporación. Esta línea de ayudas pretende dar respuesta a las necesidades del alumnado que se incorpora al sistema de educación sin el dominio del idioma. El programa de refuerzo lingüístico es una de las herramientas del Sistema Vasco de Educación para garantizar tanto la igualdad de oportunidades como el respeto a la diversidad. Era berean, lantokiko prestakuntza modulua egiten ari diren lanbide heziketako ikasleek enpresetan egonaldia luzatzeko bekak ere onartu ditugu gaur goizean. Deialdi honi esker, ikasleek enpresetan beste 3 hilabetez egoteko aukera izango dute. Hezkuntza sailak 479 laguntza emango ditu, gehienez 1.008 euro, onuradun bakoitzeko 600 euro hilabetean. Onuradunak hilero jasoko dituen 600 euro hauetaz gain, gizarte segurantzako erregimenean alta emanda egoteko aukera ere sartzen da laguntza hauen barnean. Hemos aprobado también esta mañana en Consejo de Gobierno becas para prolongar la estancia en empresas del alumnado de formación profesional que curse el módulo de formación en centro de trabajo. Gracias a esta convocatoria, el alumnado va a tener la posibilidad de prolongar durante 3 meses más su estancia en las empresas. El número de ayudas que concederá el Departamento de Educación asciende a 479, con un importe total máximo de 1.800 euros por beneficiario, es decir, 600 euros mensuales, y la concesión de esta ayuda incluye, además de los 600 euros mensuales, también el alta en régimen de la Seguridad Social. Azkenik, 1.176.000 euroko zenbatekoarekin, lanbide heziketako azken mailako ikasleen artean, kultura ekintzailea edo ekintzailetza sustatzeko dirulaguntzen deialdia ere adostu dugu. Lanbide heziketako ikasleek garatzen dituzten proiektuak berrikuntzarekin, garapen iraunkorreko helburuekin eta gizarte ekonomiako balioekin badatozen irizpideak bete beharko dituzte. Ekintzailetza, lanbide heziketaren sartzeari esker, urtean 70 enpresa baina gehiago sortzen dira eta gainera hauen biziraupena 70%koa da. Por último, también hemos acordado la convocatoria de subvenciones para fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado de último curso de formación profesional, por una cuantía de 166.000 euros. Los proyectos que desarrollen las alumnas y alumnos de FP deben cumplir con criterios acordes con la innovación, los objetivos de desarrollo sostenible o con valores de economía social. Gracias a la inclusión del emprendimiento en formación profesional, se crean al año más de 70 empresas con un índice de supervivencia del 70%. Bestalde, Jaurlaritzaren kontseiluak gaur goizean ere Portuko udal kontseiluak sortzea onartu du. Kontseilu hauek elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailaren menpe egongo dira eta kide anitzeko organoak izango dira. Portuen arloko aholkularitza, kontsulta, eztabaidarako eta era berean portuak kokatuta dauden udalerriek parte hartuko dute. Eginkizunen artean besteak beste hurrengoak izango dira. Portuko instalazioen eta azaleren erabilerak hobeto kudeatzeko jarduerak aztertzea eta proposatzea,
portuetan eta itsasgaietan eskumena duen sailak idatzitako gidalerro eta planei buruz aholkatzea, portuen arloan egiten diren erregalamendu xedapenei proiektuei buruzko txostenak egitea, portu ustiapena arrazionalizatzeko eta optimizatzeko neurri egokiak proposatzea, autonomia erkidegoko administrazioen eta portu lurraldearen gaineko erantzunkizuna duten toki administrazioen arteko koordinazioa sustatzea eta hobetzea, eta horrela aurre ikusita dago portuetako udal kontseiluak hurrengo herrietara zabaltzea. Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza eta Plentzian. El Consejo de Gobierno ha aprobado también la creación de los consejos municipales portuarios. Estos consejos, que van a depender del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, son órganos colegiados de asesoramiento, consulta y debate en materia portuaria, en los que van a tomar parte los municipios donde están enclavados los puertos. Entre las funciones van a estar analizar y proponer actuaciones que redunden en una mejor gestión de los usos de las instalaciones y superficies portuarias, asesorar en las directrices y planes que redacten por el departamento competente en materia de puertos y asuntos marítimos, informar sobre los proyectos de disposición reglamentarias que se elaboren en materia portuaria, proponer las medidas adecuadas para una mayor racionalización y optimización de la explotación portuaria o, por ejemplo, promover y apoyar la coordinación entre la Administración autonómica y la Administración local con responsabilidad sobre el territorio portuario. Esto siendo así, está previsto la creación de los consejos municipales portuarios en los municipios con puerto, que van a ser los siguientes: Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintzia y Plentzia. Por otra parte, también la Sailburu Barredo, a propuesta de la Sailburu Barredo, hemos aprobado ayudas por un valor de 3,5 millones de euros para el sector primario. Laguntza hauen helburua izango da eraginkortasuna eta lehiakortasuna handitzea eta lankidetza sustatzea Euskadiko nekazaritza, basogintza eta arrantza eta akuikulturako produktuen sektoretan, eta beste laguntza pakete bat ere onartu da, 1 milioi bat eurokoa kalitate gastronomikoa sustatzeko. Programa honetan, 2 motatako laguntzak proposatzen dira. Alde batetikan, gastronomian titulua berri diren edo titulatu berri diren eta negozio gastronomikoai berriei ekingo dieten pertsonei bideratutakoak, eta ospe handiko gastronomia negozioek euren bikaintasuna sendotzeari begira baita ere. Como decía, por último, hemos aprobado ayudas por valor de 3,5 millones de euros para el sector primario, 2,5 millones de euros van a ser para la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de pesca y de acuicultura de Euskadi, y estas ayudas van a tener la finalidad de aumentar la eficiencia, competitividad y fomentar la cooperación en los sectores agrícolas, forestal y de los productos de pesca y acuicultura en Euskadi. Pero también se ha aprobado otro paquete de ayudas, en este caso por valor de 1 millón de euros, para la promoción de la calidad gastronómica. Este programa va dirigido, por una parte, a ayudar a las personas jóvenes recién tituladas en gastronomía que van a emprender nuevos negocios gastronómicos, y va también encaminada a consolidar la excelencia por parte de negocios de gastronomía de reconocido prestigio. Bukatzeko, komentatu nahi dizuet, Jaurlaritzak sailburuok datorren astelehenetik, hau da, irailaren 16tik aurrera, Eusko Legebiltzarrean izango garela gure jardunaren planen berri emateko. Agerraldiak egunean 2, astelehenean hasiko dira, hasiko den departamentua izango da Kultura eta Hizkuntza Politika, eta amaituko dira agerraldi hauek Justizia eta Giza Eskubideen Sailaren hitzaldiarekin. Kasu honetan, irailaren 25ean, asteazkenean, eta hori izango da azkena, hor itxiko dira agerraldi guztiak. Badakizue gure gobernu programa 5 ardatzetan egituratuta dagoela, pertsonak gure estrategia osoaren ardatz nagusi direla, ongizatea finkatzea helburu nagusi duen hazkunde eredu baten oinarrituta dagoela, eta erronka handia hauei aurre egiteko
1000 ekimen zehatz baina gehiago izango ditugula eta sailburu bakoitzak gure jarduera plana xehatuko dugu legebiltzarrean esan bezala 16tik aurrera. Nire agerraldia 17an aurreikusita dago eta beraz egun horretan Gobernu Kontseilua bai egongo da, baina ondoren ez da prentsaurreko horik egongo, egun horretan txandapasa egiteko, barkatuko diozu txandapasa egitea eta informazio guztia helaraziko zaizue. Decía que a partir del próximo lunes 16 de septiembre, todos los consejeros y consejeras del equipo de gobierno vamos a comparecer en el Parlamento Vasco para dar cuenta de nuestros planes de actuación. Las comparecencias van a ser 2 al día, se iniciarán el lunes con la presencia del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se cerrarán con la intervención del Departamento de Justicia y Derechos Humanos el miércoles 25 de septiembre. Y lo que vamos a intentar es dar cuenta, ¿no?, de cuál va a ser esa planificación de cada departamento en cuanto al plan que tenemos, el programa de gobierno. Un programa de gobierno que está estructurado en 5 ejes, con las personas como eje central de toda nuestra estrategia, en base a un modelo de crecimiento que tiene como principal objetivo consolidar el bienestar. En base a los grandes retos que tenemos por delante, va a haber más de 1000 iniciativas concretas que cada consejero y consejera irá desgranando o iremos desgranando en nuestro plan de actuación. Ya saben ustedes que mi comparecencia va a estar prevista para el 17, para el martes que viene, por lo que ese día sí que habrá Consejo de Gobierno, pero después del Consejo de Gobierno no compareceremos ante ustedes en rueda de prensa, no obstante os haremos llegar toda la información. Eta hauek izan dira gaur Gobernu Kontseiluan tratatu ditugun gaiak, eta orain, zu egitea ematen dizuet, nahi dituzuen galderak plazaratzeko. Galderak badauzkazue? Bai. Sí. Bai, David. Bai. Sí, acabamos de conocer que el juzgado de violencia contra la mujer va a asumir finalmente el caso del ertzaina que fue arrestado tras amenazar a su mujer con un cuchillo delante de sus hijas y que cambió de sexo. Se ha inhibido finalmente, como digo, se ha inhibido el juzgado de instrucción de San Sebastián. En su día el consejero de seguridad dijo que se trataba de un caso gravísimo, fue apartado del servicio y, si mal no recuerdo, creo que se mostró partidario de que la investigación se llevara en el juzgado de violencia de género. En fin, no sé si el Gobierno conoce esta información y, en todo caso, si le parece correcto que el desenlace sea este, ¿no? No tengo los detalles del caso, pero lo que sí le puedo decir es que no tengo duda de que el Departamento de Seguridad está a vuestra disposición para responder a las preguntas al detalle que necesitéis. Ya, ¿y cree que lo oportuno o que es, contado por el desenlace, que sea el juzgado de violencia de género que lleve este caso, que es, en fin, una buena decisión? Desafortunadamente no tengo los detalles del caso y, por tanto, no puedo entrar en valoraciones. Vaya, Ainhoa. Vale. Bueno, yo otra vez sobre la conexión del TAF. Sé que el Gobierno vasco está a la espera de que lleguen los informes técnicos del Ministerio, pero bueno, parece que la bola no deja de agrandarse. Hoy Eneko Andueza, socio de Gobierno, ya ha dicho en Radio Euskadi que parece Vitoria la opción más viable con la información que tienen en este momento. El diputado general Ramiro González también ha dicho estar muy tranquilo en ese sentido. Entiendo que ellos hablan también con algún informe en la mano, algún tipo de información. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo más el Gobierno vasco puede mantenerse neutral o si están presionando de alguna manera al Ministerio para que esos informes lleguen cuanto antes y zanjar, digamos, esta polémica. Efectivamente, y como bien comenta usted, la importancia es la rapidez de esos informes. Más que si va a ser por Vitoria o va a ser Ezkio, lo que necesitamos en Euskadi es que el tren de alta velocidad llegue ya, porque llevamos muchísimos años esperando y eso es lo importante. Para nosotros es una infraestructura estratégica que nos va a conectar como país, que llevamos muchos años esperando, y lo que han pedido tanto el Lehendakari como la propia presidenta de Navarra, María Chivite, la semana pasada, era al Ministerio que agilice esos informes para poder tomar una decisión. Lo que nosotros pedimos es que necesitamos toda esa información encima de la mesa, porque va a ser una decisión que se vaya a tomar a 3 entre el Estado, Euskadi y Gobierno de Navarra, y lo que pedimos es celeridad en esos informes que debían de estar ya hechos y que todavía no se han terminado. ¿Les han dado alguna fecha?
No tenemos fecha encima de la mesa, nos han dicho que lo van a intentar acelerar, pero lo que pedimos es que se acelere y que sea cuanto antes, porque ya, bueno, pues son muchos años los que Euskadi lleva esperando, ¿no?, a ser conectada en alta velocidad. Bai, Amaia. Bai, gauza bera Euskeraz. hildo beretik ere. Bai. Badakite zain zaudetela eta ez dakit harremanetan Garraio Ministerioa eta hemengo sailak. Ze edo ze espero zuen. Bai, garrantzitsuena da Euskadik abiadurak handiko trena izatea. Guretzako azpiegitura estrategikoa da, herri bezala konektatuko gaituena, atzerapena badaramagu, eta garrantzitsua da azkartasunez jokatzea. Eta beraz, nundik izatea baino, hemen garrantzitsua da azkartasuna. Eta horregatik, lehendakariak berak eta baita ere Maria Txibitek Nafarroako presidentak eskatu zioten dagoeneko pasadan astean ministeritzari txosten horiek ahalik eta azkarren mahai gainean jarri ditzala. Beraz, hemen uste dugu txosten horren beharra, beharra handia dela, azkartasunez jokatzea eskatzen diegula, eta erabaki hori hartu ahal izateko informazio guztia behar degula. Baina, txosten horien faltan, erabaki ezingo da hartu, beraz, azkartasuna eskatzen dugu txosten horiek egiterakoan. ¿Se pueden generar tensiones en el seno del gobierno vasco? Esta mañana conocíamos la declaración del secretario general de los socialistas vascos, en principio favorable a la conexión por Vitoria, y el PNV ya promovió hace 2 años en el Parlamento Europeo una declaración en favor de Ezkio. Siempre hemos dicho que el gobierno vasco somos un gobierno único, que funcionamos como un equipo único, un gobierno único. Entendemos que los partidos políticos son libres de dar sus opiniones, para eso son partidos políticos diferentes, pero entendemos que el gobierno vasco es único, con un equipo único. Beraz ez duzu ikusten hor presio egiteko moduri interpretaziorako ez. Nik pentsatzen dut, edo guk beti esan dugu, Eusko Jaurlaritza ekipo bakarra garela, koalizio bat osatzen dugun ekipo bakarra, eta ekipo bakar bezala lanean ari gara. Ulertzen dugu alderdi politiko ezberdinak egotea, alderdi politiko bakoitzeko ordezkariek ere beraien iritziak izatea eta beraien iritziak partekatzea, baina Jaurlaritzako taldea bakarra da, lehendakaritzaren gidaripean eta talde bakar bezala egiten dugu lana. Sí, ayer el lehendakari en la entrevista en la SER aseguró que la reunión de la comisión bilateral iba a ser en octubre, finalmente. No sé si tienen ya una fecha concreta para esa reunión, si va a estar presidida tanto por el lehendakari como por el presidente del gobierno, y si será en Madrid o en Vitoria. O en Bilbao. La previsión es que se celebre en octubre, todavía fecha concreta no tenemos, pero ese fue el compromiso que se consiguió, que se celebraría en octubre. En estos momentos estamos trabajando en nuestro departamento, pues con el departamento del ministro Ángel Víctor Torres, en esos equipos técnicos para ir avanzando en los textos, y en el momento en que sepamos la concreción de la fecha y el lugar, os lo haremos saber. En todo caso, ¿estarían presididas por el lehendakari y el presidente del gobierno? En principio debería estar presidida por el lehendakari y el presidente del gobierno. Esa es la idea. También os pido pues que estos trabajos los hacemos con discreción. Son temas que necesitan mucho trabajo discreto. Por tanto, cuando sepamos la fecha concreta y el lugar concreto, se os comunicará. Gaurko izendapenen arira, ez dakit emakunderen aldaketaren bat, etor daiteke, edo... Bai, kontseiluan egon den izendapen aldaketa bakarra izan da, Josune Irabien, Emakundeko idazkari nagusia, orain pasatuko dela zuzendari izatea politika linguistikako sailean. Eta horregatik, egon da bere kargugabetzea eta bere izendapena. Eta hori da gaur hartu den erabaki bakarra. Baina ez dago jokoan garrezaren jarraipena? Gaur kontseiluan ez da horri buruz hitzik egin den bakarra izan da Josune Irabienen kargugabetze eta izendapena. Esan bezala, pertsona hau pasatzen delako Emakundetik beste sail batean lan berri batea edo ardura berri batzuk hartzera. Bai, Amaia.
lehendakariarekin, ez dakit mai gainean ze gai, amankomunean ze gai edo tratatuko dituzte. Bueno, gai desberdinak egoten dira udal desberdinekin, esate baterako, Gasteizekin ere badakizue Gasteiz badela Eusko Jaurlaritza dagoen, lurraldeko hiriburua, eta esate baterako Jaurlaritza Gasteizekin badauka konbenio bat, eta horri buruz ere hitz egingo dute, beste gai batzuen artean, baina ziur nago lehendakariak berak beti egiten duen bezala, eta bilera hauek bukatzen dituztenean, bai lehendakariak berak eta bai alkateek ere berri emango dutela bileran tratatutakoa eta bertan izandakoaz. Hori gaur diozu emango dutela berri ondan? Ez dakit gaur izango den edo beste egun batean izango den, baina beraiek esplikatuko dute. No sé si en la línea de lo que le preguntaba a mi compañera, si nos puede detallar un poquito cuál era la intención del objetivo el objetivo del Lehendakari con esa reunión, y uno de los aspectos que decía que iban a estar sobre la mesa es el canon de capitalidad. No sé si había algún planteamiento de ampliación de ese canon por parte del Lehendakari, algún tipo de anuncio, si nos lo puede concretar, se lo agradecería. Sí, va a ser una reunión más protocolaria, de conocerse, de primera toma de contacto con los alcaldes y alcaldesas de las capitales vascas, una reunión de cortesía y también de repaso, ¿no?, de los diferentes temas que hay encima de la mesa y de los diferentes temas que compartimos Gobierno vasco con las diferentes capitales de Euskadi. Sí, decía que va a estar ese tema sobre la mesa, el tema del canon de capitalidad, ¿me ha parecido entenderle? Bueno, el canon de capitalidad es un convenio que habrá que renovar, que si no estoy yo equivocada se renovará a final de año. Seguramente ese, entre otros temas, será uno, entre otros, de los que se puedan tratar hoy en la reunión de hoy. ¿Y hay voluntad en el Gobierno de cara a contemplar una ampliación de ese canon de cara a los próximos presupuestos? Bueno, como decía, es una primera reunión protocolaria, de conocerse, de ver qué temas hay encima de la mesa y seguro que cada tema necesitará después su desarrollo y este será uno de ellos. Pero no me puede concretar si hay voluntad de ampliar ese canon. No le puedo concretar. Besterik? Mila esker eta hurrengora arte. Yo creo que la consejera no sabía, pero no está, por lo que me han dicho, no está.